Nos hemos quedado en lo que es penicilinas, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que son las penicilinas naturales. Ya vamos a empezar a describir. Hemos visto las penicilinas, como te digo, su clasificación, todo, ¿no? Penicilinas naturales son la penicilina G sódica, procaínica, benzatínica y clemisol y la penicilina B. ¿De acuerdo? Esas son las generales. La penicilina G es la madre de todas las penicilinas, ¿ya? De ahí derivan todas las penicilinas. Vamos a tener que, por ser proteína penicilina G y derivan todas las penicilinas, a las demás penicilinas naturales se les llama proteína G, porque penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica, y así sucesivamente, ¿no? Se le llama penicilina G porque se probaba cuando se empezaron las penicilinas con las letras. La A hacía bien, la B, hasta que llegaron a la G así probando y se le llamó penicilina G. Hay dos tipos, la G cristalínica que se presenta en G sódica y G potásica. La penicilina G es de bajo costo, no se usa por vía oral por ser degradada por ácido gástrico, actualmente presenta sensibilidad con considerable beta-lactamasas. Las beta-lactamasas las produce el estafilococo, ¿ya? Aureus. Es lo que distorce el anillo. Este es el anillo beta-lactámico, ¿te acuerdas? ¿No? Este cuadradito. Este es el anillo tiazolínico. Anillo tiazolínico, anillo es la clave, cuadradito. Beta-lactámico. Esta es la cadena radical. Todas las modificaciones que se hacen acá, de ahí salen las demás penicilinas. Entonces las beta-lactamasas destrozan este anillito, cuadradito, y ya las dejan inoperantes. ¿Listo? Farmacocinética. Esta G sódica siempre se administra intravenoso, ¿no? Aunque es intramuscular, ¿no? Es intravenoso, ¿ya? Y esta se administra cada 4 a 6 horas. O sea, para usar esta tienes que internalizar al paciente, hospitalizado, y meterle una vía, ¿ya? Porque cada 4 o 6 horas no le vas a estar escuchando. Vida media 0,8 horas, se fija proteínas y 60. Alcanza la mayoría de tejidos conculares y presencia de meningitis. ¿Te acuerdas que dijimos que en las meninges casi no pasan las meninges, pero pasan cuando están inflamadas, ¿ya? Eso me olvidé decirles. O sea, cuando hay meningitis, un proceso infeccioso, ahí sí pasan las penicilinas. Solo cuando están, ojo, solo cuando están inflamadas. Cuando no hay inflamación, no pasa la penicilina, ¿ya? No pasa la barrera. Por ejemplo, yo tengo mi problema de mi gripe, ¿no? Mi faringoamigdalitis. Me tomo mi penicilina, me hago poner mi penicilina, no va a pasar al cerebro, porque no están inflamadas las meninges. Solo cuando hay inflamación de meninges. Y no es muy recomendable usar penicilinas, porque la meningitis es una enfermedad bien brava, ¿ya? Hay que actuar rápido ahí con las meningitis, porque causan daños neurológicos permanentes, parálisis de nervios craneales, defectos motores. Por eso si se dejan esta meningitis, mejor es entrar con una cefalosporina de tercera, ¿ya? Pero se puede usar esto, ¿eh? Se puede, hay incluso esquemas de meningitis con penicilina, pero no, yo prefiero entrar con cefalosporina para evitar problemas judiciales, todo eso, ¿no? Metabolismo. A nivel hepático solo se metaboliza 10%, ¿ya? O sea, casi no hay metabolismo. La penicilina que se mete casi sale íntegra por la orina. Casi íntegra, ¿ya? Porque solo un 10% nomás se metaboliza en el hígado. Y entonces es buena para infecciones urinarias. Si me sale íntegra, es como que me tomo agua y me sale el agua íntegra. Igualito la penicilina, ¿ya? Pongo mi penicilina, prácticamente la elimino íntegra, entonces es buena para infecciones renales, ¿ya? No te olvides de esas cositas. Mecanismos de acción. No te olvides, hay 3 mecanismos de los beta-lactámicos, 3 fundamentales. Inhiben la pared de péptidoglicano, ¿no es cierto? La formación en la cuarta fase, que es la transpeptidación. No te olvides, esa es la primera. O sea, se sintetiza el péptidoglicano y en la transpeptidación, ahí inhiben el péptidoglicano. Hay una enzima, las transpeptidasas, PBP, inhiben las transpeptidasas y hacen secretar enzimas hidrolíticas. Esos 3 son los mecanismos de acción de todos los beta-lactámicos que vamos a ver, ¿ya? O sea, en la fase 4, transpeptidación, la transpeptidasa BPB, acá me olvidé poner enzimas hidrolíticas, secretan enzimas hidrolíticas. Ese es el mecanismo de acción. Esas 3 cosas es el mecanismo de acción de todos los beta-lactámicos. Hidrólisis por beta-lactamasa, ¿no?
Ha hecho resistencia. ¿Cómo resiste? Con hidrólisis de beta-lactamasa, disminución de la permeabilidad, lo que ocurre en gram negativos y las porinas. ¿Te acuerdas? Las gram negativas tenían aparente unas porinas, unas proteínas. Ahí les da resistencia. Disminuyen la permeabilidad, más que todo esto se va a ver en pseudomonas. Hidrólisis de la beta-lactamasa, que ya hemos visto qué cosas, ¿no? Penicilinas G, espectro. Esto sí es bravo. Todos los espectros que vamos a ver prácticamente son para memorizarlos. Como te digo, las penicilinas te cogen más que todo cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos. No, cocos gram positivos, ¿ya? Con los bacilos gram positivos casi no se mete la penicilina, ya tiene el espectro un poco reducido. Espiroquetas, anaerobios no esperulados, espiroquetas treponema pálido, treponema. Espiroquetas son las que producen más que todo la sífilis. Entonces para sífilis se va a usar bastante esto, ¿ya? Anaerobios no esperulados, fusobacterias, Peprotestococcus, bacteroides, malinoicos, Pepiococcus, Actinomycetes israelii. Resistencia, Staphylococcus aureus. Hemos visto que este es el que produce la beta-lactamasa, pero no solo este, hay otros que producen, pero este es el fundamental. Enterobacter, Acinetobacter, Salmonella, Shigella, Virus, proteos, pseudomonas no tanto, ¿ya? Hay penicilinas específicas para la pseudomonas, las vamos a ver al final, ¿ya? Porque este germen es bien molestoso. Entonces tu penicilina G, procaínica, las de depósito casi no te van a hacer. Hay las últimas que han salido son más potentes, exclusivas para pseudomonas. Entonces está un poco errática esta cosa, ¿ya? A ver, sigamos. Penicilina G cristalínica es lo mismo, ¿no? El espectro de acción, todo esto. Procaínica, esta ya se les llama de depósito, se les da intramuscular. Una inyección, por ejemplo, la procaínica te dura todo un día, ¿de acuerdo? Y es intramuscular, ya no tienes que hospitalizar al paciente. No es endovenoso, netamente es intramuscular. Si no metes por la vena lo puedes matar, ¿eh? Porque es bien oleosa. Intramuscular, ¿de acuerdo? La G sódica sí, la primerita, esa sí es endovenosa, ¿ya? Pero esta es intramuscular, ¿de acuerdo? Es la unión procaína, ya han hecho ustedes anestésicos, ¿no? Es la unión de una, te dije que la G sódica, la propenicilina G es la madre de todas. Entonces es la unión de una penicilina G con el anestésico procaína. Y de ahí sale lo que es procaínica, ¿de acuerdo? ¿Para qué es la procaínica? Para aumentarle el tiempo de vida media, para que solamente una inyección al día. Se acabó. Y para que no duela, dicen los libros, ¿no? Como es procaína, no va a doler, no hay que inyectar, ¿no? Pero bueno, ¿qué será, no? Por eso digo, cada 24 horas, ¿de acuerdo? Esta es la procaínica. Indicaciones. Streptococcus, betemolítico, bacterias anaerobias, neumococos, monococos, sífilis, antrax, otitis. Más que todo se usa para antrax, ¿ya? Es segunda alternativa para antrax. La primera son, vamos a ver, quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, ácido aminoxístico. Pero la segunda, si tu ciclo se va al diablo, para el antrax son infecciones. Ustedes han visto, ¿no? El carbúnculo, cuando han hecho microbiología, ¿no es cierto? En la piel sale, ¿no? Ahí el antrax se usa bastante la gesólida procaínica, ¿de acuerdo? Para neumonías, a veces hay neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias, eso ya van a ver después. En las extrahospitalarias, o sea, las que uno se contagia en la casa, en la comunidad, o neumonías en la comunidad se llama, ahí se usan estas, ¿ya? Las penicilinas procaínicas. Para no estar hospitalizado, le pone su penicilina que es un poco peligroso, las neumonías son bien traidoras, ¿eh? Porque no sabe qué va a pasar con la neumonía. Pero en teoría es así, ¿ya? Y van a ver eso en las postas. Ya tiene neumonía su procaínica. Ándate, mañana regresas para tu otra dosis. Con procaínica están curando neumonías, ¿de acuerdo? Como ahí no pueden hospitalizar, entonces le meten procaínica, ¿qué les queda? ¿No es cierto? No tienen para hospitalizar en las postas, ¿no? Listo, neumonía, abscesos periodentales, o sea, todo lo que es neumonías, antrax, ¿de acuerdo? Celulitis, infecciones de la piel, celulitis, erisipela, esas cositas, ¿no? La alergia, contraindicaciones, alergias a los componentes. Como es la unión de una penicilina G, de una procaína, de un anestésico, entonces me puede hacer alergia. Tengo doble opción. O bien me hace alergia a la penicilina, o bien me hace alergia al otro componente, que es la procaína. ¿De acuerdo? Precauciones. Las penicilinas, son los antibióticos más suavecitos que hay, ¿verdad? Los más suavecitos. Puedes usarlos en todos.
El único problema es la reacción anafiláctica, pero comparada con los otros medicamentos que vamos a ver, los otros antibióticos, son los más suavecitos, porque vamos a ver que los otros sí son bien bravos. Los otros son bien tóxicos. Estos no son tóxicos, las penicilinas. Se puede dar a gestantes, en el embarazo le dan a la gestante penicilina, sin miedo. Después, salvo que haga su reacción, ¿no? Tienen que ver sus antecedentes si tiene alergia a la penicilina, ¿no? Pero si no tienen, con confianza, ¿ya? Niños, viejos, tercera edad, todo. RAMS, dolores en el sitio de inyección, la procaínica, ¿no? Más que todo. Síndrome de Hoffmann. Síndrome de Hoffmann es una pseudoanafilaxis, no es anafilaxis, ¿eh? Se le llama pseudoanafilaxis al síndrome de Hoffmann, ¿ya? Eso será cuestión nerviosa, no, más que todo será como le metes intramuscular la procaínica, puedes coger una vena, ¿ya? Puedes coger una arteria, un poco peligroso es poner inyectables. Si le coges una vena te puede dar el síndrome de Hoffmann, ¿de acuerdo? Baja de presión, palpitaciones, taquicardia, todo eso, ¿no? Erupciones dérmicas en la piel, ¿ya? Anemia hemolítica, reacciones de Hershey-Kerner. Estas son otras reacciones hemolíticas, dice. Va a haber, ¿qué pasa acá? Hipotensión también, fiebre en esta reacción de Hershey-Kerner, ¿ya? Que son los efectos, los RAMS de la procaínica. Benzatínica, ya hemos visto, ¿no? Esta es la unión, ya hemos visto, de la penicilina G. ¿Qué cosa era? De la unión de la penicilina G con una dibencetilengramina, o sea, se unen las dos. ¿Y para qué sirve esta cosa? Para darle un tiempo de vida, o sea, para que se prolongue un mes la penicilina benzatínica. ¿Ya? La procaínica era cada 24, ¿no? Le ponía intramuscular. Esta es cada mes, ¿ya? En teoría, porque en otras enfermedades, por ejemplo en sífilis, ahí hay esquemas que cada semana le tienes que estar poniendo. Pero en teoría con este dibenfiletilamina le puedes meter cada mes, ¿ya? Es de depósito, por eso se le llama de depósito, porque te dura un montón. ¿Qué efecto prolongado? 3 a 4 semanas, lo que les digo, un mes pueden meter esta penicilina. Netamente intramuscular, ¿ya? Hay penicilina benzatínica de 2.400.000. Indicaciones, sífilis, este es el problema de ese fármaco. Un libro te dice una cosa, otra cosa. Acá te dice sífilis precoz, latente, tardía, ¿no? O tardía, neurológica, para neurología de penicilina G. Acá, según esto que he encontrado, dice que te sirve, ustedes saben, la sífilis, ¿no? También han hecho el libro. Tiene sus etapas, primaria, secundaria, terciaria, latente y congénita, ¿no? Primaria en el chancro, ¿no es cierto? Secundaria son los exantemas, ¿no? Las manchitas que son. Terciaria hay compromiso sistémico, neurológico, cardíaco, grandes vasos, óseo, ¿no? Ya la tercera ya es una cosa ya destructiva, ¿no? Entonces dice que esta benzatínica te sirve para la primera, ¿no? El chancrito y la secundaria. Y para la tardía, la terciaria, mejor es cristalina. Pero en otra bibliografía dice que te coge todos los estadios de la sífilis. Mejor aprendan así, que te coge todos los estadios, para que no esté haciendo corrientes. Pero que si usen sífilis es el recomendado para sífilis. También puedes usar la procaínica, la otra, pero es porque es igual que penicilina, ¿no es cierto? Pero esta es la más recomendada, ¿ya? Se usa para profilaxis primaria en fiebre reumática, esto no se olviden, ¿ya? Se usa en profilaxis tanto en fiebre reumática, cada vez que estamos hablando es profiláctico para fiebre reumática. De acuerdo, también para cardiopatías, glomerulonefritis. Esa es la benzatínica. Sirve para la difteria, aunque ahora ya no hay mucha difteria porque hay vacunas para difteria. Mañana vamos a hablar de vacunas, ¿no? Infecciones del aparato respiratorio, del aparato genital, meningitis, endocarditis. Esto de la meningitis, para tomarlo con pinzas, para tener mucho cuidado, usar penicilinas. Ya dijimos que las penicilinas solo pasan la barrera hematoencefálica cuando están inflamadas. Cuando no están inflamadas no pasan. Y la meningitis es una enfermedad muy peligrosa. Si no lo mata al que lo porta la meningitis, lo deja con unas secuelas neurológicas, daños cerebrales de por vida. Por eso con una meningitis hay que actuar con fuerza. Ya si quieren usen penicilinas, pero lo ideal es usar cefalosporinas de tercera generación, tercera, cuarta, quinta, no de tercera para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en meningitis no. Aparte de eso,
la meningitis, ¿qué gérmenes causan meningitis? Han hecho eso en micro. Listeria, otro que causa es Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Entonces, hemos visto que penicilina solo te sirve cocos gram positivos, gram negativos y cocos gram negativos. Bacilos gram negativos coge poco y la listeria es bacilo gram negativo, entonces la penicilina no te va a servir ahí. ¿Y qué tal si la meningitis está causada por Haemophilus influenzae? Tu penicilina no te va a coger. Si es por estreptococo ya te salvaste, no te coge. Si es por listeria también te salvaste, te coge. ¿Qué tal si es por Haemophilus? Por eso lo recomendable es empezar con una cefalosporina, esa sí te coge todito, ya, las tres, así empíricamente, ¿de acuerdo? Entonces eso tener en cuenta, ¿ya? Profilaxis fiebre reumática, eso nunca se olviden, eso lo van a escuchar toda su vida, créanme que sí. Precauciones, gestantes, ya dijimos que las penicilinas son las más suavecitas que hay, la para toda. RAMS, dolor de sitio de inyección, síndrome de Hoffman, igualito que la procaínica, ya hemos explicado esas cositas, ¿no es cierto? Penicilina clemisol, otra penicilina de depósito. La penicilina clemisol, ya hemos visto que la otra era unión con dimetilpenicilina y un anestésico cocaína, ¿no? Este es con un antihistamínico, ¿ya? El clemisol. Se unen las dos, la penicilina G con el antihistamínico. Ya explicamos también que era la penicilina G, ¿no? Se obtienen niveles glicémicas por 48-72 horas, ¿ya? La proteínica era 24, ¿no? Entonces le pincho al paciente cada 2 días. ¿De acuerdo? Indicaciones. Alternativa a la procaínica. De repente es alérgico al componente procaína, entonces le meto esto. Infecciones otorrinolaringólogas, odontológicas, infecciones cutáneas, abscesos, fiebre reumática también, pero la más ideal es la benzatínica, ¿ya? Hay quienes dicen que se le une al antihistamínico, ¿no? Para evitar la reacción anafiláctica, ¿no? Como es un antihistamínico. No es cierto, ya no es tan cierto eso, ya unos autores dicen eso. Como está asociado a un antihistamínico, entonces me va a servir para eso, ¿no? Pero no sean, ¿ya? No se confíen, siempre lleven su frasquito de epinefrina cuando estén con penicilina. Así le pongan esta clemisola que tiene antihistamínico, que dice que el antihistamínico también puede bloquear, alguna literatura dice eso. La acción anafíláctica, no se confíen, ¿ya? Uso permitido igual, gestantes, ¿no? RAMS, igualita que las otras, ¿ya? Tener cuidado, dicen que hay que tener cuidado con el componente histamínico, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir sueño, ¿no? Entonces un sujeto que maneja un camión, una maquinaria pesada, tiene que tener cuidado, es lo que dicen, ¿ya? Listo. Penicilina B, este es ácido resistente, es la única penicilina natural que se da por vía oral, ¿de acuerdo? Todas hemos visto que eran endovenosas o intramusculares, ¿no es cierto? Esta es la única que es vía oral, ¿de acuerdo? Es un antibiótico de la penicilina G, se prefiere esta cuando se desea administrar debido a poseer una mejor estabilidad de ácido gástrico. Ven, el ácido gástrico no le hace nada, las otras sí son degradadas, por eso son parenterales, lo que provoca niveles más altos en el plasma. La penicilina B es más biodisponible que la G, hoy en día la amoxicilina es preferible, pero como ya han salido las otras amoxicilinas que ya vamos a ver, las aminopenicilinas de amplio espectro, que son vía oral, esta penicilina B ya no se usa, ya no se usa, las otras la han sacado de su lugar, ¿no? Y prefieren usar las otras. Penicilina G, vía oral cada 6 horas, absorción de duodeno, se absorbe bien pero en forma incompleta, es insoluble en medios ácidos, vida media 1 hora, fijación proteína 75-89%, distribución similar a la proteína G, a la penicilina G, alcanza la mayoría de tejidos corporales, alcanza niveles elevados en riñones, piel, ya hemos explicado eso, niveles bajos en líquido cefalorraquídeo, atraviesa la placenta. Ya hemos visto metabolismo hepático y explicamos eso de las penicilinas, las características, la eliminación renal también la explicamos, ¿no? Espectro similar a la penicilina G, pero su actividad es mucho menor, ¿ya? Ya vimos que cogían las penicilinas, no coge lo mismo, pero menos, ¿ya? Su efecto contra cocos y bacilos gram positivos es casi dentro de la penicilina G, pero es menos eficaz contra gonococos y meningococo, lo cual eso es ni de broma, en una meningitis ni de broma metan esto, ¿ya?
Penicilina G, indicaciones: infecciones menores por estreptococos o neumococos de la región faríngea, infecciones de piel, infecciones de tracto respiratorio, profilaxis de la difteria, tratamiento de actinomicosis, gingivitis, tratamiento de la forma precoz de la enfermedad de Lyme, profilaxis de endocarditis, fiebre por mordedura de rata, fiebre reumática, profilaxis. No debe usarse para infecciones graves ni como rutina, eso métanse en la cabeza, ¿ya? Infecciones graves, meningitis, endocarditis, esas cosas no usar, ¿ya? Para eso están las otras que ya hemos visto. Listo. Penicilinasas resistentes, ¿de acuerdo? Las penicilinas, ya hemos visto hace un rato, estaban formadas por un núcleo, ¿cómo se llama esto? Beta-lactámico y un anillo tiazolínico, ya hemos visto. Entonces eso destroza las bacterias. Entonces las bacterias han generado una enzima que es la beta-lactamasa, en especial Staphylococcus aureus, es el que ha generado eso. Otras también han generado, pero más se le achaca al Staphylococcus aureus, que ha generado la beta, que destroza el anillo beta-lactámico, de tal manera que lo va a dejar, ya no va a funcionar, ya no va a hacer efecto, la bacteria va a seguir vivita, ¿no? Entonces son antibióticos semisintéticos. Para estas beta-lactamasas, estos estafilococos, como las otras penicilinas que ya hemos visto, no le hacen nada, entonces han creado antibióticos semisintéticos, ¿ya? Pero estos antibióticos sintéticos tienen efectos, o sea, espectro menos potentes que las penicilinas, pero lo que les diferencia es que sí te cogen Staphylococcus aureus, ¿ya? Beta-lactamasas, ¿ya? Acá la meticilina fue la primera penicilina semisintética. La primera que se fabricó, que se usó, es esa, pero ya no se usa para uso de tratamiento, porque es muy tóxica, muy venenosa. Métanse esto en la cabeza, este medicamento, la meticilina, es bien necesario que aprendan eso. La meticilina es tóxica, ya no sirve. Entonces, ¿para qué usan la meticilina? Si ya no sirve, tiene utilidad la meticilina. ¿Cuál es la utilidad? Hacer antibiogramas, ¿de acuerdo? Para sus cultivos, ustedes han hecho en microbiología, ¿no? Sus placas de pétrea, sus agar, no sé qué. Ahí hacen, ¿cómo se llama esto? Antibiogramas, ver la resistencia del antibiótico. O sea, si el cultivo se pone un meticilina y creo que sale un alito, ¿no? Algo así era, ¿no es cierto? Y ahí se ve si es resistente o no. Si es que te sale resistente, meticilino resistente, es el Streptococcus meticillinus SARS, es meticilino resistente. Si te sale en tu cultivo, en tu biograma con meticilina, hiciste tu cultivo con meticilina, te sale resistente, estos antibióticos semisintéticos ya no sirven, ¿de acuerdo? Ya no sirve nada. Acá tienen que usar antibióticos pero ultrapotentes, ¿ya? Ahí tienen que meter vancomicina peptidobicada, eso ya vamos a ver mañana, ¿ya? Glicopéptido se llama, ticoplanina, vancomicina. Pero en el año 1991, en Tokio, en Japón, empezó a aparecer el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Pucha, qué maldito, ¿no? Entonces han pasado a otro que se llama linezolid para combatir a ese estafilococo. Eso ya vamos a ver mañana, ¿eh? Entonces, pero si en mi cultivo me sale meticilino no resistente, ahí uso esto, ¿eh? Ahí uso estos fármacos de acá. ¿De acuerdo? Entonces depende de lo que me salga con meticilina en el cultivo, depende qué diablo sale ahí, si es resistente o no resistente. Si me sale resistente ya es por las puras esto, ¿eh? Todos estos antibióticos por las puras pierdo mi tiempo. Tengo que ya pasar a los otros de más potencia, los otros que ya he dicho cuáles son, obviamente, ¿no es cierto? Listo, vamos a seguir. Acá están, ácidos resistentes, meticilina, napsilina, ácido resistente, uso oral para integrar, oxacilina, cloxacilina, fluxacilina, dicloxacilina. De todas estas que hay acá, lo que les garantizo que la única que van a conocer es la dicloxacilina, ¿ya? Es la única que van a usar, se los garantizo. Pero según la literatura, la mejor de todas es la napsilina, pero nunca la he visto en mi vida, ¿eh? Lo que van a usar a cada rato es dicloxacilina, es bioral.
Cuando hagan sus suturas, cuando sean internos, cosan heridas, curen heridas, lo van a mandar a su paciente a su casa con su dicloxacilina por 7 días, vía oral, con su ibuprofeno, ¿ya? Por eso la van a usar como que la dicloxacilina. Ahí están, ¿no? Meticilina, nafticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, fluxacilina. Administración, la única que es, o sea, si legalmente vía oral, es la dicloxacilina. Vienen tabletitas, vienen jarabitos, ¿ya? En diferentes presentaciones. Meticilina dijimos que es muy tóxica, solo sirve para hacer antibiogramas, ¿de acuerdo? Napsilina, intravenosa, endovenosa. Oxacilina, vía oral, intravenosa, endovenosa. Cloxacilina, vía oral, parenteral. Cloxacilina también la van a ver, he llegado a ver cloxacilina en vía endovenosa, ¿ya? Estas más bien no he visto. Flucloxacilina no he visto, vía oral, parenteral. Absorción buena, rápida pero incompleta, cloxacilina, rápida pero incompleta, dicloxacilina, mejor que la cloxacilina pero menos que la dicloxacilina. Unión a proteínas, meticilina 38%, nafticilina 90%, oxacilina 94%, cloxacilina 90, 95, 95. Tiempo de vida media 20-50 minutos, 30-90 minutos, bla bla. Distribución similar a proteína G, a penicilina G, similar a penicilina G, no atraviesa placenta pero pasa a la leche materna. Similar a penicilina G, eliminación renal, hígado 90-10, lo que dijimos, hepática, metabolismo hepático, eliminación renal, ¿no? Ahí están las fórmulas, ¿no? La nafticilina, que les dije que es, según la literatura, el mejor de todos, pero nunca lo he visto. La meticilina, que ya dijimos que solamente es para los cultivos, porque es muy tóxica, para ver si es meticilina resistente o no. Oxacilina, floxacilina, dicloxacilina, ahorita lo que van a usar como que flucoxacilina, ¿de acuerdo? Mecanismo de acción, ya hemos visto el mecanismo de acción, ¿no? Igualito, todos los beta-lactámicos cumplen esos 3 mecanismos de acción, ¿ya? Sugieren estafilococos resistentes a las penicilinas, convenientes conocidos como SAM, sugieren meticilinos resistentes. Espectro antibiótico bactericida de espectro reducido, o sea, es más reducido que las penicilinas, pero me coge estafilococo aureus, ¿no? Beta-lactamasa. No deben emplearse contra gérmenes sensibles a la penicilina G. Son inactivos contra gram negativos. ¿De acuerdo? Ese es su espectro. Indicaciones: vía parenteral, infecciones moderadas, recibe gram positivos. O sea, estas, así para resumirlo así en general, en grueso se puede decir, tienen más utilidad en infecciones de piel, porque ahí vive el estafilococo. Por eso cuando se hacen heridas, cuando se hay que suturar, le meten estas, ¿no? Estas penicilinas, la dicloxa, oxacilina, esas cosas, ¿no? Más, para abscesos también se usan mucho, ¿ya? Este tipo de penicilinas, abscesos, no se olviden eso, colecciones purulentas, ahí es donde se usa bastante de esto, ¿ya? Por ejemplo, tejido blanco, antras, forúnculos, heridas, ven, celulitis, es más para piel, lo usan en los hospitales esto. Infecciones de vías respiratorias también, pero no te coge tanto. Mejor son las otras. Si tienen la G sódica, procaínica, las otras, mejores en esas. Estas no. Estas para piel se usan las, ¿ya? Pero si no tienen nada y solo tienen esto, ya que metan esto, ¿no? Pero peor es no darle algo, nada, ¿no? Infecciones ortopédicas, osteomelitis, ahí también se usa bastante estas, ¿ya? Precauciones. Dijimos que todas las penicilinas son sanas, ¿no? Son bien blandas. Son bien suavecitas, ¿eh? Estas son nivel B, en riesgo para gestantes. Ya dijimos, hay nivel A, B, C, D, E, ¿no? Etcétera. Los A son los que no hacen nada, ¿no? Los B un poquito, pero son todavía usables, ¿ya? Lactancia excreta en la leche materna puede producir diarrea y candidiasis en los lactantes. Pediátrico permitido, geriátrico permitido y uso en hepatopatías. Hipersensibilidad, RAMS elevan las enzimas, no se olviden eso, ¿ya? Hemos visto que las otras casi no tienen mucho metabolismo hepático. El metabolismo hepático de las penicilinas casi es mínimo. ¿De acuerdo? Por eso se excreta casi íntegra la penicilina por la orina. Pero estas sí van a tener un cierto metabolismo hepático. Va a subir TGO, va a subir TGP. La meticilina cistitis hemorrágica, ya dijimos que es tóxica, no puede producir eso, ¿ya? Penicilinas espectro ampliado. Esta es otra familia de penicilinas.
quiero decirles antes que el otro grupo, hay varias penicilinas, el espectro ampliado, los beta-lactamasas, ¿no? Resistentes a beta-lactamasas, inhibidores de beta-lactamasas, hay las naturales. Las únicas que sirven, hay para la pseudomonas, las únicas que sirven para las beta-lactamasas, es esto, o sea, atacar directo a las beta-lactamasas es el grupo anterior, ¿ya? Las otras no van a hacer nada. Penicilinas de espectro ampliado, amplio espectro, espectro ampliado. Hay autores que dicen que no se les debe llamar así porque no son de tanto espectro ampliado que digamos, no tiene sus límites. Pero mejor hay que llamarlas así, espectro ampliado. Penicilinas de espectro ampliado, también penicilinas A, son antibióticos semisintéticos de efecto bacteriano cuya acción contra gram positivos es ligeramente inferior a la penicilina G, pero existen notable contra gram negativos. El mayor espectro de las penicilinas se debe a su estructura que mejora su penetración a través de los canales proteicos. Son susceptibles a penicilinasas también estas, ¿ya? Las otras no eran susceptibles, ¿no es cierto? Estas sí son susceptibles, como les dije. Todas son susceptibles, menos el anterior grupo que hemos visto. ¿De acuerdo? Acá está, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureinopenicilinas. Vamos a ver carboxipenicilinas y uredinopenicilinas. Estas son más para pseudomonas, ¿ya? Son últimas, son las más potentes que hay. Pero eso lo vamos a ver después. Aminopenicilinas. En este grupo hay un montón, ¿ya? Pero las que más se usan, y estoy seguro que ustedes han escuchado hablar, hasta incluso deben haber usado, son la amoxicilina y la ampicilina. Son las que más se usan, ¿ya? Las aminopenicilinas. El resto de aminopenicilinas se han obtenido realizar mínimas variaciones en la estructura química. Ya hemos visto que la estructura química del anillo beta-lactámico, el anillo tiazolínico y el radical. El anillo beta-lactámico siempre va a ser constante en todas las penicilinas, cefalosporinas, carbapenos, monobactámicos. Ese anillo va a ser constante, nunca va a variar. Lo que va a variar es la cadena, el radical. Y en esa variación de la cadena radical es donde ya se hacen manipulaciones, ¿no? Y salen aminopenicilinas, salen las otras que hemos visto. El núcleo básico de todos es muy similar, como les dije, pero también es un mecanismo de acción y el espectro antibacteriano, excepto pequeños cambios poco significativos, lo que les dije. Acá están, ¿no? Las fórmulas. Lo que más se usa en las aminopenicilinas o de las espectro ampliado, ¿no? O de amplio espectro, como otros la llaman. Ampicilina, esta es su fórmula. Amoxicilina, esta es su fórmula, ¿no? Qué parecidas, ¿no? Aminopenicilinas, como les dije, hay hartas, ¿no? Dentro de los grupos se puede incluir ampicilina, amoxicilina, vacampicilina, ciclacilina, metampicilina, pivampicilina, talampicilina, epicilina, ¿no? Pero las más importantes, las más usadas son las dos primeras, ampicilina y amoxicilina. Acá está, ¿no? El cuadrito de la amoxicilina y de la ampicilina. Administración. La ampicilina se da por vía endovenosa y vía oral, ¿ya? La ampicilina. La amoxi solamente es vía oral. Aunque hay una literatura, escuché por ahí que hay amoxicilina endovenosa, pero no me consta, ¿ya? Solamente es vía oral la amoxicilina, ¿de acuerdo? La otra sí la he visto. Endovenosa, vía oral, no hay ningún problema. La ampicilina es ácido estable, se absorbe con rapidez pero incompletamente, es ácido estable, o sea se puede dar por vía oral en otras pasables. Es ácido resistente, se absorbe en forma más rápida, niveles pico, 2 horas, unión a proteínas 15 a 25, 20%, tiempo de vida media 90, distribución penetra con facilidad el líquido cefalorraquídeo cuando las meningitis están inflamadas, similar a la proteína G, metabolismo hepático 12 a 50, hepático 30, renales y renal. Esto de ampicilina, ahorita vamos a ver esas cosas. Aminoespectro, similar a la penicilina G contra gérmenes gram positivos negativos. Menor actividad penicilina G contra cocos gram negativos, bacilos gram negativos, E. coli, proteos, influenza, salmonella, meningococo. Ampicilina ineficaz contra Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. Resistentes a E. coli, salmonella, Shigella. Amoxicilina, menor efecto contra Shigella. Indicaciones de aminopenicilinas. Acá quiero que tengan en claro lo siguiente. La ampicilina se da más que todo en gestantes. Ya dijimos que las penicilinas son buenas, son suavecitas, salvo su reacción anafiláctica, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿qué tal si viene una gestante con una salmonelosis? Para la salmonela, lo indicado es cloranfenicol. Lo indicado son quinolonas, pero no le van a dar peso a una gestante, ¿no? Le van a causar unos daños tremendos al producto, unas malformaciones, pero de la patada. Pero entonces se usa ampicilina en las gestantes, ya si tienen salmonelosis, esas cosas. Hitos complicadas. Ahí en hitos complicadas tienen que usar fármacos fuertes también, ¿no? Ahí tienen que dar aminoglucósidos. Hay gente que da aminoglucósidos a gestantes, ¿eh? Pero bueno, yo no sé. En ese caso también se da ampicilina. Hay una gestante que por lo general siempre tienen infecciones urinarias, y si es un poco grave, métanle ampicilina, ¿no? No le van a estar metiendo ciprofloxacin o trimetropina, pucha, los problemas que se van a meter. Ampicilina, ¿de acuerdo? Es los que les va a salvar el pellejo de gestantes, en otras palabras. Meningitis, se puede usar ampicilina, pero no es recomendable. Ya dijimos que las penicilinas solo atraviesan la barrera hematoencefálica cuando están inflamadas. Si no están inflamadas, nada que ver, no atraviesan. Así le metan una camionada de penicilina, no atraviesa la barrera. Tiene que estar inflamada. Y como ya dijimos, las meningitis son muy peligrosas por todos los efectos que traen. Entonces no se arriesguen a usar mucha penicilina. Métanse con cefalosporinas, ya de tercera generación para arriba. Tercera, cuarta, quinta, ya si tienen eso. Pueden usar penicilinas, pero bueno, ya depende de cada uno eso. Ya hay esquemas con penicilinas también. Entonces ya saben, esto les va a salvar la vida en gestantes, la ampicilina, endovenoso. No se olviden de eso. Para meningitis, mejor usen los otros fármacos más potentes, ¿ya? Que cubren más. Ya, infecciones. Dice que hay un sinergismo de penicilinas con aminoglucósidos. Penicilinas te coge más gram positivos, aminoglucósidos te coge más gram negativos. Entonces hay esquemas que juntan las dos, sí, y da buenos resultados, ¿ya? Pero hay que tener también cuidado porque estás metiendo 2 antibióticos. Hacen esa combinación con cefalosporinas también, me meten cefalosporina con aminoglucósido, también da buenos resultados, pero tienen que tener cuidado. En sepsis pueden usar la ampicilina, pero mejor usen otros más potentes, ¿ya? Porque sepsis el paciente está con un pie al otro lado, ¿de acuerdo? Y para ampicilina ya hay mucha resistencia. Para sepsis usen más potentes, usen cefalosporinas de cuarta, de quinta, carbapenos, ¿no? En ampicilina no, ¿ya? En sepsis. Cosas más suaves, no más la ampicilina, ¿ya? Pero se puede usar, de que se usa, pero prefieran los otros porque están jugándose con la vida de una persona y no estén experimentando, ¿no? Ampicilina me dice la teoría, ¿no? Después se muere, después van al juicio, ven la historia, usted le puso ampis, se tenía para ponerle un antibiótico más potente, puchi, van a estar en problemas. Carboxipenicilinas, ¿ya? Ya hemos visto las amoxicilinas de amplio espectro, ¿no? ¿No es cierto? Fácil, ¿no? Ahora vamos a ver las carboxipenicilinas, ¿de acuerdo? Otro grupo son varios, Esto de las penicilinas es el grupo más amplio, ¿ya? Los beta-lactámicos y antibióticos. De ahí ya vienen, ya es más suavecito. Carboxipenicilinas. Penicilinas son las antiseudomónicas, ¿no? Lo que les dije, para la pseudomonas es un germen muy molestoso, ya les he comentado de eso varias veces, ¿no? Y es intrahospitalario más que todo, que lo encuentren acá en la comunidad, en la calle, en sus casas, es un poco difícil, ya es más de hospital ese germen, es para infecciones intrahospitalarias. Es un asilo gran negativo. Ahí se usan estas penicilinas, las carboxipenicilinas. Son de grupos antibióticos que pertenecen a la familia penicilinas antiseudomonas, antiseudomonas. Son penicilinas semisintéticas de espectro ampliado, cuya principal indicación es el tratamiento de infección por Pseudomonas aeruginosa. Ya ese germen es bien peligroso. Uso, acá tenemos estos dos, ¿ya? Uso parenteral, uso oral. Carbenicilina, poco usada, sustituida por la ticarcilina, ¿de acuerdo? 4 veces más eficaz que la carbenicilina. Estas dos son las más, hay dos bien importantes, ¿ya? Esta que pertenece a la familia de las carboxipenicilinas
es la ticarcilina. Y hay otra que vamos a ver que es de las uredin penicilinas, que es la piperacina. Esas dos, ahorita la vamos a ver, la piperacina, ¿de acuerdo? 4 veces más activa que la carbenicilina, es antipseudomónica. De uso oral, indamilcarbenicilina, carpenicilina, estas nunca las he visto, ¿ya? Pero carcilina y la otra, la piperacina, esas sí se las tienen que aprender. Acá está carbenicilina, ticarcilina. La ticarcilina más que todo, intramuscular, endovenoso. Indalmilcarbenicilina, vía oral, absorción, buena absorción, se absorbe rápidamente el tracto gastrointestinal. Niveles picos 1 hora, unión a proteína 50%, tiempo de vida media 60 minutos, distribución similar al resto de penicilinas, penetración del líquido cefalorraquídeo 10%, metabolismo hepático, eliminación renal. Ahí está, ¿no? La ticarcilina. Esta no se ve antes, la ticarcilina. Carboxipenicilinas. El espectro es similar a la ampicilina, pero te coge pseudomonas, enterobacterias, margonella, cepas indol positivas, proteos resistentes a la ampicilina, gérmenes resistentes a la penicilina, la tricarcilina te coge, algunas cepas menos sensibles de coli, enterobacterias y salmonellas, gérmenes resistentes que el Klebsiella serratia. Las carboxipenicilinas son destruidas por varias beta-lactamasas, lo que les dije. Por más potentes que sean estas, por más de última generación que sean, las beta-lactamasas las destrozan, ¿ya? Solamente las otras que vimos, dicloxacilina, meticilina, esas son las únicas que hacen efecto a la beta-lactamasa. Todas las demás son destruidas por beta-lactamasas naturales, aminopenicilinas, antipseudomónicas, todas, ¿de acuerdo? Indicaciones. Lo principal, ¿no? Tratamiento por pseudomona aeruginosa, bacteremias, infecciones respiratorias, urinarias, infecciones severas de gram negativos, asociar con un aminoglucósido. ¿Ven lo que les dije? Se juntan penicilinas con aminoglucósidos. Indanilcarbenicilina, infección de tracto urinario, infecciones sistémicas. Acá está, ureidopenicilinas. Acá está la piperacina. En las otras estaba la tricarcilina. Esos dos fármacos son los más importantes. Más que todo la piperacina. Eso sí lo van a ver en todo lugar, ¿eh? Ureidopenicilinas. Antibacterianos sistémicos de la biomolécula ampicilina para ampliar el espectro contra bacterias gram negativas y la pseudomonas y disminuir su efecto adverso. Penicilina piperacínica, piperacilina, esa es la más importante, pero también hay otras, ¿no? Idinopenicilinas, meslocilina, arlocilina, apalcilina, pero la más importante es la piperacilina. Urinpenicilina, apocina, ¿no? Administración intravenosa, endovenosa, absorción buena, unión a proteínas 15-40%, 80-90%, tiempo de vida media 1 hora, tiempo de vida 1 horas, distribución, ya. Estas urinpenicilinas, la piperacina es la más potente de todas las penicilinas, ¿ya? Pero es degradada por beta-lactamasa, ¿no? O sea, no es tan perfecta que digamos, pero es la más potente, ¿ya? La que coge bastantes gérmenes, la que coge más de todas, la piperacina. Siempre van a escuchar eso. Paciente en sepsis, su pipetazo, todavía le dicen en el hospital, ya métele un pepitazo, dicen, se refieren a la piperacina, ¿de acuerdo? Acá está todo el espectro, bacterias eficaces contra gram positivos, gram negativos, estreptococos, enterobacterias, Klebsiella serratia, pseudomonas, fragilis, influencia, gonococos. La actividad antipseudomónica de la piperacina es 2 veces mayor que la aflocilina, 4 veces mayor que la meflocilina y la ticarcilina y 8 veces mayor que la carbenicilina. En otras palabras, ninguna le gana contra las pseudomonas, ¿de acuerdo? En otras palabras, ni la tricarcilina que acabamos de ver, que también es para pseudomonas, no le gana, ¿ya? En poder para la pseudomonas. Este es más potente para las pseudomonas, ¿de acuerdo? Sin actividad contra Staphylococcus aureus y otros que ya vimos, ¿no? No es perfecta. A pesar de que es maldita, que coge todito, la beta-lactamasa la degrada, ¿de acuerdo? Entonces tiene ese punto débil, podemos decir. Indicaciones, como agentes únicos, sepsis, ven, acá sí puede meter sepsis, ¿ya? Este paciente en sepsis, métanle su pipetazo, no hay problema.
Bacteremia, pacientes neutropénicos, neumonías hospitalarias, o sea, hay neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias. Las intrahospitalarias están causadas por pseudomonas, ¿no es cierto? Gram negativos. Entonces, acá funciona esto, ya métanle esto. Infecciones intraabdominales, endocarditis, osteomielitis, es una enfermedad de los huesos, también una infección de los huesos bien fregada, ¿ya? Ahí también le meten esto. Meningitis, ni hablar, ahí metan tiperacina, ¿ya? Pielonefritis, ¿por qué? Porque coge todo, ¿no? Tiene un aspecto amplio maldito. Infecciones de piel, tejidos blandos, otras infecciones de gran negativos sensibles, ¿ven? Asociado a aminoglucósido, ya saben, ¿no? Se asocian penicilinas con aminoglucósidos. Penicilinas antipseudomónicas, carbenicilina, infección de vías urinarias causada por Proteus mirabilis, pseudomonas aeruginosa. Ticarcilina, mayor actividad sobre Pseudomonas aeruginosa. Pipedacina, amplía el espectro de ampicilina, pseudomonas aeruginosas, enterobacterias, productoras de beta-lactamasa, bacterias enterococos. Meslocilina, mayor actividad sobre Klebsiella. Aslocilina, mayor actividad contra Pseudomonas aeruginosa, es superior a la carbenicilina y ticarcilina, meslocilina. Inhibidores de las beta-lactamasas, otro tipo de beta-lactámicos, pero todos tienen la misma actividad, el mismo mecanismo de acción. Este tiene otro mecanismo de acción, vamos a ver, Inhibidores de beta-lactamasas. ¿El legado hay algo después? No. No, y vamos a hacer hasta las 9. Hasta las 9, ¿no? Sí, tenemos que hacer porque no vamos a acabar. Inhibidores de las beta-lactamasas. Los inhibidores de la beta-lactamasa son compuestos farmacológicos con poca. Estos inhibidores beta-lactamasas no actúan, ya no son antibióticos. Es un agregado que se le pone a los antibióticos para inhibir, como su nombre lo dice, a las beta-lactamasas. ¿De acuerdo? Según Goodman, Katzon, se les llama drogas suicidas, porque van y se suicidan, en otras palabras, contra la enzima beta-lactamasa del estafilococo. ¿Ya? Entonces, al suicidarse, al destruir la beta-lactamasa, el antibiótico ya realiza su acción que debe ser. Ya no hay, o sea, estos inhibidores beta-lactamasa van, se pelean con la beta-lactamasa y están peleándose. Y entonces el antibiótico tiene la puerta abierta, para decirlo, para hacer su acción bactericida, ¿de acuerdo? O sea, distraen a la beta-lactamasa, en otras palabras, para que el antibiótico actúe y recupere su actividad antibiótica que antes tenía. Restaura la propiedad antibiótica, como les dije. Estos han perdido la vida debido a la presencia de beta-lactamasas, ¿de acuerdo? Entonces no actúan como antibiótico, actúan como inhibidor de beta-lactamasas. Inhibidores de las beta-lactamasas, mecanismo de acción. Actúan por dos mecanismos, ligándose de manera irreversible por su alta afinidad en el sitio catalítico de las beta-lactamasas. No se olviden eso. Prohibiendo hidrólisis, y esto impide que se destruya el antibiótico. Si la beta-lactamasa está ocupada peleándose con el inhibidor, el antibiótico tranquilamente hace su actividad. Media la fijación directa de PB bacteriano, lo cual incrementa la actividad antibacteriana de la penicilina. Por esta razón se le denomina antibióticos suicidas, ¿ya? Lo que les decía, ¿no? Drogas suicidas. Inhibidores de las beta-lactamasas, mecanismos de acción, deben atravesar los canales porínicos de la pared celular bacteriana y alcanzar concentraciones del espacio periplasmático de gran negativos. Hay una reacción química más lenta y la inhibición transitoria, inhibición competitiva. O sea, tienen que atravesar la membrana externa, llegar al espacio periplasmático y ahí se unen a la beta-lactamasa. Inhibición reversible, se unen a la beta-lactamasa pero no la destruyen y pueden asociarse con ella perdiendo la eficacia y pérdida de su concentración, disminuyéndola. Irreversible, se une a la beta-lactamasa alterando esta es la función principal, la irreversible. Se unen, la alteran, la destruyen y ya no sirve la beta-lactamasa y el antibiótico ahí hace su acción. Pero también las bacterias hacen su mecanismo de resistencia, producción de beta-lactamasas específicas. Mutaciones cromosómicas, o sea, la bacteria también se defiende, ¿de acuerdo? Inhibidores de la beta-lactamasa, esos son ya ácido clavuránico, sulbactán, tazobactán, esos son los inhibidores de la beta-lactamasa. Inhibidores de las beta-lactamasas, farmacocinética, ¿de acuerdo?
Administración, ácido clavuránico, vía oral, vía endovenosa. Biodisponibilidad 80%, el sulbactán 75%, el ácido clavuránico. Vida media 1.1 hora, vida media 1 hora, tazobactán 1 hora. Fijación proteínas 30%, 22%, 25%. Volumen de distribución 0.20, 0.20, 0.20. Distribución posee compatibilidad con la penicilina que se administra. Metabolismo hepático. Eliminación renal biliar, ¿no? Ácido clavuránico, sulbactán, tazobactán. Entonces estos inhibidores hacen que el antibiótico recupere su potencia, su energía, ¿no? Pero el problema es que causan más costos, ¿ya? Por ejemplo, una penicilina, una amoxicilina así normal está a 10 céntimos, una genérica 20 céntimos. Estas con ácido clavuránico, cada amoxicilina, ácido clavuránico, ¿cómo se le llama? Ya estará $2, $2.50 cada pastillita, ¿no? O sea, los costos se encarecen, ¿ya? Ácido clavuránico es un inhibidor de beta-lactamasa que se combina con la preparación de antibióticos con alguna penicilina para vencer ciertos tipos de resistencia. Ya hemos visto, ¿no? Beta-lactamasas clase 2, hay clasificaciones de beta-lactamasas, ¿ya? Por Richard Skies, beta-lactamasas estafilococos, ciertos anaerobios, carece de actividad sobre beta-lactamasas clase 1. Pseudomonas aeruginosa serratia puede introducir la producción beta-lactamasas. Estos por lo general no usen en pseudomona, ¿ya? La pseudomona usen las otras porque es bien peligrosa, ¿ya? También tiene espectro, pero no es recomendable. Sulbactán es una sulfona semisintética de ácido peniciliánico, 2 a 5 veces menos potente que el ácido clavuránico. Eso quiere decir que el ácido clavuránico es mucho más potente que el sulbactán, ¿de acuerdo? Espectro similar al ácido clavuránico, no induce producción de beta-lactamasa. Tazobactán, otra sulfona semisintética de ácido peniciliánico. Espectro similar al ácido clavuránico, mayor actividad que el sulbactán frente a bacterias que producen cefalosporinasas de origen cromosómico, beta-lactamasas de amplio espectro. Inferior al sulbactán frente a especies Acinetobacter comparada con otros, ¿no? No induce la producción de beta-lactamasas. Acá están las combinaciones, ¿ya? Ampicilina, sulbactán. Hay también combinación de amoxicilina con sulbactán, pero no es lo ideal, ¿ya? Y no es lo común, casi no van a encontrar esto. Lo que sí es lo ideal, lo común, y siempre van a encontrar es amoxicilina ácido clavuránico, esa asociación, ¿ya? Este es el antibiótico, este es el inhibidor del ácido clavuránico. Ampicilina, sulbactán, también hay esa combinación que es muy frecuente, la van a ver, ¿de acuerdo? Pero esta amoxicilina, sulbactán no es muy frecuente, pero de que existe, existe. ¿De acuerdo? También hemos visto a las antiseudomónicas, también se les agrega estas cosas, ¿ya? También se les ha agregado su inhibidor de beta-lactamasas, a la ticarfilina, que ya hemos visto que son las más potentes, o sea, ya son recontrapotentes con esto, ¿no? Ácido clavuránico y tazobactán, ¿de acuerdo? A la ticarfilina se le agrega el inhibidor, que es el ácido clavuránico, y a la piperacilina se le agrega el tazobactán. ¿De acuerdo? Esas son las combinaciones. La amoxicilina ácido clavuránico es la primera combinación oral disponible, ¿ya? Tiene una parte de ácido clavuránico y 4 de amoxicilina. Por eso cuando compren eso van a ver los comprimidos, digamos, amoxicilina de 500, ácido clavuránico 125. Es la proporción más o menos. Si compran esas pastillas, las van a encontrar así, ya es la proporción que se pone. Espectro, esta combinación aumenta el espectro, ya, pero obviamente es el mismo espectro que las amoxicilinas que hemos visto, ya, o sea, pero recupera su espectro, no recupera su potencia, pero el espectro es el mismo, solo que lo recupera. Tiene muy poca o nula actividad contra pseudomonas, lo que les dije, no usen en pseudomonas, a pesar de que tiene un componente más, todo, no lo usen, salvo, ¿no? que la piperacina con tazobactán, con piperacina con tazobactán, sí usen esa, ¿no? Ticarfilina también, ¿no? Pero estas no, ¿ya? No usen estas con pseudomonas, estas sí, ¿no? Ni hablar. También son inactivos contra estreptococo neumonal penicilínico resistente, el cual no ha empezado a ser un problema mundial, ¿de acuerdo? Amoxicilina ácido clavuránico, farmacocinética, administración vía oral endovenosa.
Absorción rápida en tracto gastrointestinal, biodisponibilidad a amoxicilina 83%, ácido clavuránico 75%, unión a proteínas amoxicilina 17 a 20, ácido clavuránico 22%. Distribución. Amoxicilina excelente en la mayoría de los tejidos, pero en líquido cerebroquídeo es poco fiable, excepto meningitis inflamada. Que les dije, solo cuando la meninge está inflamada. ¿Ya? Ácido clavuránico, buena distribución de tejidos extravasculares, salvo sistema nervioso central. La asociación tiene penetración escasa en vías respiratorias, cruza la placenta, es detectable en leche materna. Amoxicilina 1.1 horas, ácido clavuránico 1 hora, hepático renal, ¿no? Casi lo mismo. Amoxicilina en ácido clavuránico, infecciones de vías respiratorias bajas, agudizadas, EPOC, neumonías por respiración, infecciones de vías respiratorias, todo lo que es vías respiratorias, ¿eh? Todo lo que es la laringología, otitis, sinusitis, todo lo que es la cuestión de otorrinolaringología, ¿ya? Laringitis, otitis, todo lo que es el otorrinolaringólogo, para que no se olviden, ¿ya? Infecciones bucales, infecciones del tracto intestinal, cistitis, pielonefritis, ahí pueden usar este ácido clavuránico. A veces hay el antibiograma, cuando hagan su antibiograma, cuando vengan pacientes, ¿no?, con infecciones urinarias bien fregadas, ahí les va a salir toda la lista de antibióticos, resistente, más o menos resistente, no resistente, ahí les va a salir amoxicilina, ácido clavuránico. Por lo general no son resistentes, ¿ya? Hay algunos casos que sí sale ya en infecciones bien bravas, ¿no?, que sale resistente el ácido clavuránico, pero por lo general no son muy resistentes, ¿eh? Infecciones intraabdominales y ginecológicas, peritonitis espontáneas, colecistitis, profilaxis en cirugía, otorrinolaringología, maxilofacial, traumatología, pudiendo extenderse a cirugía digestiva, urológica y ginecológica. Amoxicilina, sulbactam, los que les dije, esa combinación, pero no es muy buena, ¿ya? Pero de todas maneras la veremos. Combinación antibacteriana de una aminopenicilina y un inhibidor sulbactam. Recupera la actividad original. Y hemos visto además que el sulbactam es menos potente que el ácido clavuránico, ¿de acuerdo? Espectro, cocos gram positivos, algunos cocos bacilos gram negativos, su actividad bactericida de amplio espectro sobre bacterias gram positivas y gram negativas. No tiene actividad contra pseudomonas, enterobacterias y serratia, ¿no? De acuerdo, entonces no para pseudomonas. Amoxicilina sulbactam, farmacocinética, administración vía oral, parenteral. Lo que les dije, ahí dicen que hay amoxicilina parenteral, pero no me consta, ¿ya? Yo la conozco solo vía oral. Absorción rápida en tracto gastrointestinal como amoxicilina, pipsobactam, biodisponibilidad amoxicilina 83, pipsobactam 85, unión a proteínas 17 a 20%, sulbactam 38, ¿no? Distribución amoxicilina excelente, lo mismo nomás que el otro, ¿no? El otro cuadro. Amoxicilina, sulbactam, similares a la amoxicilina, las indicaciones igualito, en otitis, sinusitis, bronquitis, ya saben todo eso, infecciones urinarias, todo lo que es infección urinaria, las penicilinas cogen, ¿ya? Sea cual sea, ya les dije por qué, porque casi se elimina íntegramente la penicilina por la orina, entonces me va a servir, ¿no?, para infección urinaria. Si es una gestante, mejor. Todo lo que son las cuestiones otorrinolaringólogas, ¿ya? También en las neumonías, bronquitis, endocarditis. Algunas cogen intraabdominales, pero esas más que todo son sus efectos. Infecciones de piel también me cogen las penicilinas, ya celulitis, forúnculos, erisipela, se usan las penicilinas. Ampicilina, esta sí es la combinación, ¿ya? Esto no hay problema. Ampicilina, sulbactam. Relación ampicilina, sulbactam 2:1 determina una concentración efectiva. Espectro, el sulbactam incrementa, ya saben, ¿no? Espectro, aumenta el espectro de la ampicilina. Cepas productora de beta-lactamasas, aureus, epidermitis, actinobacter. No tiene actividad contra beta-lactamasas 1, algunas cepas de pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, citrobacter, serratia, aureus, meticilino resistentes. Ampicilina, sulbactam, vía oral, fácilmente absorbida, ampicilina 20%, sulbactam 38%, buena distribución en la mayoría de tejidos y fluidos corporales. Solo penetra cuando las meninges están inflamadas, al sistema nervioso central, tiempo de vida media 1.8 horas, metabolismo hepático, eliminación renal. Ampicilina, sulbactam, indicaciones para leer la amoxicilina orgánico, infecciones por Acinetobacter, infecciones polimicrobianas, ¿de acuerdo? Ticarcilina, ácido clavuránico, clavuranato le han puesto ahí, ¿no? Combinación disponible solo para uso parenteral, esta sí es parenteral, ¿ya? Ticarcilina y piperacina no hay vía oral, ¿ya? Esas pseudomónicas son vía parenteral.
Incrementa la actividad antibacteriana de la ticarcilina, incluyendo cepas de estafilococo productor de beta-lactamasas, gonorrea, influencia. Inactiva contra los que producen beta-lactamasa 1, pseudomonas erráticas, citrobacter y el SAMS, ¿no? Streptococo meticilino de estafilococo aureus meticilino resistente, no sirve ahí. Resistente estafilococo meticilino resistente, ¿no? Administración intravenosa, endovenosa, absorción buena, absorción, 45, distribución buena, distribución en mayoría de los tejidos y fluidos corporales, alcanzando concentraciones especialmente elevadas en riñón y en los fluidos peritoneales. Se difunden un poco a través de la barrera meningea. Tiempo de vida media 1.0 horas, metabolismo hepático, eliminación renal. Ticarcilina clavuránico, bacteremias cuando el paciente está en sepsis, infecciones abdominales, neumonías, osteomielitis, pacientes febriles con neutropenia, infecciones polimicrobianas. Piperacina, tazobactam, la otra combinación es la más reciente, recién en el año 93, no ni tan reciente, no ya 30 años casi. Amplio espectro de piperacina, incluyendo bacteriemia productoras de beta-lactamasas como estafilococcus, bacterias gram negativas. Es más efectiva que la ticarcilina, ácido clavurónico contra bacterias gram negativas. Gram positivos, su actividad equivale a la ampicilina en su bacteria contra bacterias gram positivas. Ahí la tienen, lo mismo, ¿no? Piperacina, las indicaciones, lo mismo, nomás ginecológicas, pero esta ya te coge más intraabdominales y ginecológicas. Y todo lo demás que vimos, otorrinolaringología, neumonías, infecciones de piel, osteomielitis, todo te coge, ¿ya? Y aparte de eso te puede coger también infecciones polimicrobianas abdominales y ginecológicas. Todo eso más, o sea, tiene un espectro más amplio, casi, en otras palabras, casi coge todito, ¿ya? Inhibidores beta-lactamasa, tiene efectos adversos, ¿no? Como estos inhibidores también tienen sus efectos adversos, ¿ya? Menos del 5% son náuseas, vómitos, alteraciones hematológicas, anemia hemolítica, alteraciones de transaminasas. Con la combinación de ciclo clavuránico, hepatitis colestiásica reversible. Más que todo, cuando den estas combinaciones, lo que puede producir son diarreas. Es bien común que van a haber diarreas. Le dan el antibiótico, diarrea, ¿ya? Porque como ya hemos visto, también coge cuestiones intraabdominales, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado al dosificar, ¿ya? Si van a usar estos fármacos, porque lo pueden llevar a los niños, a los pacientes, a tener diarreas así considerables. Ahí te van a venir después a decir, que le estoy dando el antibiótico, está con diarrea, no sé qué hacer, te van a decir. ¿De acuerdo? También eso es lo más común. Hay alteraciones hematológicas, pero en anemia hemolítica, pero no es frecuente. Alteración de transaminasas, ictericia, también es un poco frecuente. Ya van a ver a los niños con sus escleras, con sus conjuntivas amarillas, pálidas, ¿no? Piensen que puede ser por el antibiótico, no pueden decir, uy, está con anemia, pero piensen, está usando clavuránico, no puede ser por eso también, ¿ya? Hepatitis colestásica reversible, pero son todos estos, lo bueno, que son reversibles, las diarreas, las hepatitis, las hematológicas, todo es reversible. ¿Ya? Listo, con esto hemos acabado todo lo que es la familia de las penicilinas, que se habrán dado cuenta que son bastantes. Hemos visto penicilinas naturales. Dentro de las penicilinas naturales hemos visto las penicilinas de depósito, ¿de acuerdo? La procaínica, la benzatínica, la clemisol. Hemos visto la penicilina B, que no es la única que se da por vía oral, pero ya no se usa porque las aminopenicilinas las han desplazado, por decirlas así. Hemos visto las penicilinas penicilinasas resistentes, ¿no? Dicloxacilina, metacilina, nafticilina. Pero solamente cuando me sirven, cuando el cultivo de meticilina me dice que no es resistente a meticilina, ¿de acuerdo? Porque si es resistente a meticilina, ya no sirven esas. Hemos visto las aminopenicilinas, las más comunes son amoxicilina y ampicilina, ¿de acuerdo? Hemos visto todos sus mecanismos de acción. Hemos visto las penicilinas para pseudomonas, ¿no es cierto? La ticarcilina y la piperacilina, ¿de acuerdo? La más potente de toditas las penicilinas, la reina se puede ser la piperacilina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hemos visto los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no es cierto? El ácido clavuránico, tazobactam, el sulbactam.
Ácido clavuránico se une con amoxicilina, sulbactam con ampicilina, ¿no es cierto? Ya hemos visto que hacen que se recupere la actividad del antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto toda la familia de las penicilinas, que es un grupo un poco amplio. Y las penicilinas, como les digo, es el fármaco más suave que existe, siempre, y el de primera elección, pero así para enfermedades, como les digo, les aconsejo leves a moderadas, infecciones graves, ahí se ya metan otros más potentes, pero si tienen piperacilina, si es una sepsis, una infección grave, métanle piperacilina, porque es bien amplia la piperacilina, coge todito, aparte que te coge pseudomonas también, ¿no es cierto? Listo, entonces ese es el grupo de las penicilinas, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro grupo de betalactámicos. El otro grupo de betalactámicos son las cefalosporinas, ¿de acuerdo? Es otro grupo de antibióticos betalactámicos. Son 4 grupos de betalactámicos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenos y monobactámicos. Esos 4 vamos a ver, vamos a tratar de acabarlo todo hoy día, vamos a tratar de acelerar un poco, porque estamos un poco atrasados. A ver qué es. Un poco pesado, ¿no? Pero así es esta cosa. Ya. Cefalosporinas. Son betalactámicos, lo mismo, derivados semisintéticos de la cefalosporina C producidas por un hongo. Todos son hongos, la mayor parte de antibióticos son hongos. La penicilina también es producida por hongos. La cefalosporina también es producida por un hongo. El cefalosporinium, de ahí viene el nombre de cefalosporina. Estables, estas tienen un poco más de resistencia a las betalactamasas, que las penicilinas, son un poco más resistentes, pero igual las degrada la betalactamasa, pero son un poco más resistentes. Por tanto, tiene un espectro de actividad, por lo tanto, su espectro de actividad es mucho más amplio. Estructura química, semejantes a las penicilinas, ¿no? Ahí están, ¿no? Que el ácido 6 aminopenicilina, el ácido 7 cefalosporina. Ahí están las penicilinas, cefalosporinas, ¿no? Muy semejantes, si se empiezan a comparar. Nucleocefén, anillo betalacto, o sea, esta estructura es constante, en todos los carbapenos, salvo los monobactámicos, que solo van a ver el anillo monobactámico. Pero en todos los demás betalactámicos, ese es el núcleo de ataque, el betalactámico y el anillo quiasomílico, ¿de acuerdo? Y la cadena, ¿no? Este es el núcleo, es constante en toditos, menos en los monobactámicos, que solamente está el anillo betalactámico, se me olvidó, ¿no? Núcleo en anillo betalactámico, anillo diacilínico, lo que les dije, ¿no? De adiciones en los grupos R1 y R2 del núcleo cefalosporínico resultan en los diferentes tipos de cefalosporina. Pues en las combinaciones que hacen acá, o acá, agregando cosas, o acá en el radical, salen los diferentes tipos de cefalosporinas, las manipulaciones químicas que se hacen ahí, porque el núcleo va a ser inalterable, va a ser constante. Cefotaxima, por ejemplo, este es el núcleo, se dan cuenta, cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación, pero si se dan cuenta, acá tienen todo un nitrógeno. Y eso es lo que le da más potencia. Ahí se hacen los cambios químicos para darles más potencia, más espectro. Radical tilteacélico en posición 3 se relaciona con coagulopatías y efectos disulfirán. Cefalosporinas es el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, las cefalosporinas. Ya sabéis cuáles son, interfieren en la pared celular, en el peptidoglicano, en la transpeptidación, en la fase 4. En las enzimas transpeptidasas y secretan, hidrolizan, ¿no? Enzimas hidrolíticas, esos son los mecanismos, el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, Los mecanismos de resistencia, inactivación por beta-lactamasas, pseudomonas, modificación del sitio de la unión de las transpeptidasas, acceso dificultoso. PBP son transpeptidasas, son las que al momento de que se forma el peptidoglicano, estas son las transpeptidasas, PBP son las que hacen que se unan los enlaces del peptidoglicano. Entonces también hay acción sobre eso.
Ahí están, ¿no? Cefalosporinas, vía oral, endovenosa, absorción oral, se absorben en grado variable, cefalosporinas hay orales y parenterales, igual que las penicilinas, ¿no? Por vía oral y vía parenteral. Unión a proteína de 10 a 25%, cefutaxina 35 a 50. Distribución, buena distribución, órganos, tejidos, líquidos orgánicos, solo la cefalosporina alcanza en meningitis, la G2, ¿no? Cefuroxima. Cefutaxina, ¿no? Tiempo de vida media 40, metabolismo, la mayoría no experimenta metabolismo excepto metabolismo renal. Reacciones adversas de las cefalosporinas, igual que las penicilinas, van a tener su reacción de hipersensibilidad, fiebre, exantemas, urticarias, ras, prurito, toxicidad. Un ratito. Irritación local, dolor intenso después de la inyección intramuscular, flebitis química, tromboflebitis después de la inyección intravenosa. Sistema nervioso central, encefalopatía y convulsiones, alteración de la hemostasia, granulocitopenia, anemia hemolítica, intolerancia al alcohol, hígado, colecistasis, diarreas, superinfecciones, otitis por pseudomonas. En alergias y sensibilidad a cualquier cefalosporina en pacientes alérgicos a penicilina. Hay reacción cruzada, ¿ya? Si es que hay reacción a penicilina, si ese paciente es alérgico a penicilinas, es casi seguro, la literatura hay diferentes cifras, unos dicen 5%, otros dicen 10 a 15%, va a tener esa reacción también a la cefalosporina, ¿ya? Si me produce una reacción anafiláctica, hay un 15% de posibilidad que la cefalosporina también me va a producir esa reacción, por eso hay que tener cuidado. Interacciones, alopurinol, probecenit, indometacina, amoniglucósidas aumenta la nefrotoxicidad, cloranfenicol y eritromicina inhiben la actividad bactericida. Acá quiero llegar a lo siguiente. Las cefalosporinas, penicilinas son bactericidas, ¿de acuerdo? Entonces, la literatura dice que no hay que combinar bactericidas con bacteriostáticos. Es lo que dice la literatura, porque se anulan, ¿de acuerdo? Es lo que me está diciendo acá. Cloranfenicol es bacteriostático. Ahora vamos a ver eso después. Eritromicinas, macrólidos, tetracyclinas son bacteriostáticos. Entonces inhiben su actividad bactericida porque son bacteriostáticos. Unión de bacteriostáticos con bactericida dicen que inhiben, lo anulan, se anulan los antibióticos. Hay que tener cuidado. Lo que les dije, también se sinergiza con aminoglucósidos. Las penicilinas las conjugan con aminoglucósidos para aumentar su espectro, lo que se llama sinergismo. Pero el aminoglucósido es nefrotóxico, ototóxico. Entonces, claro, le aumenta la actividad, ¿no? Pero también aumenta la nefrotoxicidad, lo valora el riñón, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Con diuréticos ya se aumentan la nefrotoxicidad, hay que tener cuidado con el riñón, con cefalosporinas. Con penicilinas no, penicilinas eran bien nobles, ¿no? Con estas hay que tener un poco de cuidado, con el riñón. Actual le quiero presentar ¿qué cosa es el disulfiram? Estas pueden producir disulfiram, las otras no producían las penicilinas, eran más nobles, ¿no? Más amigas eran. ¿Qué es disulfiram? Han hecho parásito, ¿no? Metronidazol han hecho, ¿no? ¿Qué es disulfiram? ¿Con quién han hecho? ¿Con el barriga? Personas que toman alcohol, las choborras que paran tomando y se meten disulfiram, habrán escuchado lo que son los diablos azules, ¿no? Empiezan a ver diablos azules, empiezan a tener alteraciones mentales, el comportamiento, ¿ya? Llegan a estados de psicosis. Eso es el disulfiram, se presenta más con metronidazol. El metronidazol lo se usa bastante para protozoos, ¿no? Para enfermedades parasitológicas. Entonces, pero también con cefalosporinas también se llega a producir disulfiram, pero más es con metronidazol, pero también se llega a producir con cefalosporinas, no se olviden de eso. No mezclar con el mismo frasco que se toma inestable básico, anticonceptivos orales, fallo terapéutico. Tampoco den con anticonceptivos, porque pueden bloquearle la acción. Tienen que ver todas esas cosas. Son antibióticos muy buenos, demasiado buenos también, pero también tienen
bastantes problemas, el disulfiram, por ejemplo, es un tipo de chogorra que para tomando, tengan cuidado, ya, piénsenlo bien al usar cefalosporinas, que puede producir un disulfiram, ¿de acuerdo? Tengan cuidado, no estén poniendo con bacteriostáticos, con diuréticos de asa. Si quieren meter con aminoglucósidos, pídanle su función renal, su creatinina, depuración de creatinina, a ver cómo está su riñón, ¿de acuerdo? Acá están, ¿no? Quinta, acá están las cefalosporinas, están por generaciones, ¿de acuerdo? Primera generación, segunda generación, tercera, ya está quinta, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, había esta tercera, ¿ya? Tercera, y por ahí coqueteaba una de cuarta generación, ¿ya? Era la cefepina. Esa era la que estaba coqueteando cuando yo estudiaba, ¿no? Hay de tercera, hay una de cuarta, decían, ¿no? ¿Cómo será? Todavía preguntábamos, ¿no? Pero que reviso ya está de quinta, me he dado la sorpresa, ¿de acuerdo? Ya está de quinta, ¿no? La de cuarta ya pasó, ¿no? Y entonces acá tenemos las de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿de acuerdo? Acá para que se recuerden, ya para que lo tengan en la mente, no estén memorizando, la actividad de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, o sea, mientras más moderna sea la generación, el antibiótico es más potente, ¿de acuerdo? Tiene más amplio espectro, ¿de acuerdo? Las estas son mucho más potentes, la quinta, la cuarta. Y aparte de eso, estas, a medida que las de primera generación, de primera, van bajando a quinta, las de primera tienen más acción para gram positivos, ¿de acuerdo? Y la acción va bajando contra gram positivos. Las de segunda van a tener menos acción contra gram positivos. Tercera van a tener menos acción contra gram positivos. Cuarta, menos. Ya la quinta ya tiene acción excelente para las dos, por algo es quinta, ¿no? Eso pasa con las de gram positivos, o sea, va decayendo su potencia contra gram positivos a medida que va aumentando la generación. ¿Me entienden, no? Y con los gram negativos es al revés, ¿de acuerdo? Mientras más aumenta la generación, son más potentes contra gram negativos. Por ejemplo, de segunda generación va a ser muy potente contra gram positivos, decae su potencia contra gram positivos, pero va aumentando su potencia contra gram negativos, ¿de acuerdo? Quinta generación. Estas de cuarta y quinta ya son gram positivos, gram negativos, no hay mucho problema, pero hasta la cuarta sucede ese fenómeno, ¿eh? Gram positivos va decayendo su poder, gram negativos va aumentando su poder a medida que va las cefalosporinas, no a medida, según la generación, por decirlo así. Otra cosa, para que no se olviden, ¿no? Las cefalosporinas de primera y segunda hay vía oral y parenteral, ¿de acuerdo? O sea, puedo dar oral, parenteral. Ya, acá desde la tercera ya son intravenos parenterales, no van a encontrar de cuarta generación vía oral, de quinta no van a encontrar vía oral, ¿de acuerdo? La tercera hay una que otra que es vía oral, ¿eh? De Valencia, por ejemplo, no cefixina, es incefufracina, una que otra oral, pero la mayor parte son parenterales, estas ya son parenterales. Ni hablar. Segunda cosa, ya hemos visto su espectro, ¿no? Gram positivos, gram negativos. Contra anaerobios, ¿ya? Las que dice la literatura dice, las más potentes contra anaerobios, segunda generación, ¿eh? Más potente contra anaerobios, ¿de acuerdo? Y acá, de tercera generación, cuarta, quinta, úsenlas para meningitis, ¿no? Paciente con meningitis, así, pueden usar las penicilinas, ya hemos visto, ¿eh? Que atraviesan cuando está irritada la meninge, ¿no? Pero mejor usen de acá, usen de acá para abajo. Y todavía son dosis antimeningocócicas, ¿eh? No es la dosis habitual, son dosis más altas, eso ya lo van a ver cuando estén en el hospital, ¿no? Pero usen de tercera, ¿eh? Para tercera, cuarta, quinta, ¿de acuerdo? Otra cosa más para destacar esta cosa, amigos. Ya. Hay también para pseudomonas. Hemos visto que es una bacteria bien molestosa, ¿no? Y las pseudomonas, esta, de tercera generación, ceftazidima, se usa para
pseudomonas. Bueno, ceftazidima, parapseudomonas. Las de cuarta, las 12 son antipseudomonas, ¿de acuerdo? La quinta ya también son antipseudomonas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de tercera, la antipseudomona es la ceftazidina. Estas no me sirven ya para pseudomona, ¿de acuerdo? Acá, ceftazidima. Las de tercera tampoco no me sirven, solo me sirve la ceftazidima de tercera. Cuarta ya, la quinta de hablar, ¿no? Son más antibióticos más potentes, ¿de acuerdo? Entonces esas cosas tener en cuenta en lo que son cefalosporinas, ¿ya? Así viéndole a grandes rasgos, porque lo demás es ya un poco aburrido también el espectro que cogen, ¿no? Pero así, en cosas generales, para que tengan presente, así funciona esto, ¿ya? Ceftazidina de primera generación, ya lo hemos visto, ¿no? Cefadrina, cefalexina, cefazolina. De acá, estas dos ya, cefalexina, cefazolina, son las más usadas, ¿de acuerdo? Cefalexina bioral, eso lo vamos a usar a cada rato, cefalexina. Y cefazolina es vía parenteral, ¿de acuerdo? Las otras también hay, ¿ya? Pero estas son las más comunes. Yo llegué a usar hasta cefaloxilo, lo voy a encontrar, ¿no? En la red de Cusco. Pero acá ya en Arequipa, acá ya no he visto cefaloxilo. La Direza de Cusco sí tenía eso. Pero estas ya, en todo lugar, Cusco, Arequipa, donde vayan, esos dos siempre van a encontrar, ¿eh? En todas las redes. Más que todo la cefalexina van a estar usando bastante. Yo usaba bastante cefalexina le daba a los pacientes. Como les digo, me daba más confianza que la amoxicilina, que el ácido clavuránico. No sé, pero depende de cada médico, pero no tiene su criterio. De repente a otro no le gusta eso, es otra cosa. Pero yo usaba bastante, ¿ya? Cefalexina. Cefadroxilo también me gustaba usar bastante, pero no, es solo en el Cusco le voy a encontrar. Eficaz frente a gram positivos, negativos, estable frente a penicilinasas, no frente a la beta-lactamasa. Ya está la parte aburrida, ¿no? Espectro de acción: cocos gram positivos, streptococcus alfa betemolíticos, estafilococcus, vitae, anthrax, algunas cepas productoras de beta-lactamasas, bacilo gram negativos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis, ¿no? Cocos gram negativos, coco y meningococo. Las cefalosporinas no son activas contra cepas Staphylococcus aureus resistentes. También el SARS también no sirven, ¿ya? Si te sale de tu cultivo meticilino resistente, ningún beta-lactámico le va a hacer algo a esta cosa, ¿ya? Nada. ¿De acuerdo? Poco activas contra Anopheles influenzae, inactivas contra fragilis, proteus, enterobacterias y pseudomonas aeruginosa. Lo que les dije, ¿no? La tercera, es ceftazidima todavía. O sea, para pseudomonas aeruginosa no me sirve. No, todavía se varía de metencefálica, les dije, no sirve. La tercera, ¿no? Tercera generación es lo que sirve. ¿De acuerdo? Cefalosporinas de primera generación. Indicaciones: infecciones de las vías urinarias, colecistitis, infecciones menores como celulitis, abscesos en tejidos blandos, profilaxis quirúrgica, endocarditis, infecciones de vías respiratorias altas, neumonía adquiridas en la comunidad. Las cefalosporinas por vía oral no deben administrarse en infecciones sistémicas graves. Todo cuando hay una infección grave, no solo las cefalosporinas, cuando una persona está grave, así, con infecciones bien severas, siempre parenteral metan, nunca, no metan vía oral. Cuestiones leves, nomás usen pastillitas. Cefalosporinas de segunda generación: cefaclor, cefamandol, cefuroxina, loracafel, cefotaxina, cefamicina. Menos potentes que la una frente a gram positivos, lo que les dije. El poder del gram positivo, a medida que va aumentando la generación, va decayendo, ¿ya? Entonces estas ya no tienen tanto poder sobre gram positivos. Estable frente a beta-lactamásica, estafilococcus, pero resistente a beta-lactamasas, bacterias gram negativas. Espectro de cefalosporinas: especie de enterobacterios, proteos, indol positivo, Klebsiella, streptococcus, no eficaz contra Serratia, fragilis, enterococcus. Encefamicinas, Enterovirus, Serratia, no eficaz contra Anopheles influenzae, neumococcus, pseudomonas aeruginosa. Indicaciones: lo mismo, nomás que casi las penicilinas, ¿eh? Todo lo que es la otorrinolaringología, infecciones respiratorias, osteoarticulares, ETS, peritonitis, diverticulitis. También ya puede llegar, estas ya llegan a vía abdominal, neumonías adquiridas en la comunidad, infecciones. Se puede tratar neumonías en la comunidad, ya, pero
Las neumonías son bien traicioneras, ya también usen antibióticos un poco fuertes, ¿eh? No es que haga su broncoespasmo, su insuficiencia respiratoria, hay que tener cuidado con las neumonías, ¿eh? Usen antibióticos fuertes, pero también se puede usar para neumonías, ¿eh? Crónicas, profilaxis y cirugía colorectal. Ya, cefalosporinas de tercera generación, ya, ceftriaxonas, ceftriaxonas, ceftazidimos. Acá la única que van a usar, créanme, es esta, ceftriaxona. Ahí esto lo usan para todo, ¿eh? Le están causando una resistencia maldita a la ceftriaxona, ¿de acuerdo? En todo, un resfrío, ceftriaxona. Se cortó una heridita con el cuchillo, ceftriaxona. O sea, ya es una cosa ya descontrolada, ¿no? Inconsciente, ¿eh? Ya tienen que tener cuidado con la ceftriaxona, porque es un antibiótico muy bueno, pero lo paran usando. O sea, así sin pensarlo, ¿ya? Ceftriaxona, en todo van a andar. ¿Ya? Otro que es bueno es la cefotaxima. Estas existen, ¿ya? Existen en stock de las farmacias, ¿no? De los centros de salud, de los puestos, pero todos usan ceftriaxona y la cefotaxima se malogra, nadie la usa. Y a pesar de que es de tercera, tienen el mismo efecto, caso. Otro que es ceftazidima también, ¿no? Esto es para la pseudomonas, lo que les dije, ¿no es cierto? Tercera generación. También se malogra en los almacenes, ¿ya? No sé por qué, pero todos usan esto. No sé por qué diablos todos ellas. Es una locura, ya se van a dar cuenta, de acuerdo. Pero hay otras que son mejores todavía, de acuerdo. O será más fácil de pronunciar, más fácil de acordarse, ¿no? Ceftriaxona, todos lo usan esa, ¿ya? Espectro, mayor cobertura contra gran negativos, lo que les dije, ¿no? A medida que va avanzando la generación, se vuelve la cobertura mayor contra gran negativos. Providencia Enófilus Neisseria, menor actividad contra Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus es bien fregado, ¿ya? Entonces, acuérdense, dos bacterias bien complicadas, bien fregadas, está el Staphylococcus y la Pseudomonas, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? Esas dos son bien fregadas. No tienen actividad contra Enterobacter y Cianobacter, ¿no? Indicaciones, empírico, infecciones nosocomiales. Esto pueden usarlo empíricamente, ¿ya? Porque digamos un paciente con sepsis, así un paciente que está muy delicado, no tienen cultivo, se tiene que hacer cultivo, hemocultivos, exámenes de orina, mientras les llegue el examen, todo eso, para que no se deteriore más el paciente, empíricamente ya le pueden estar metiendo estas cosas, ¿eh? Porque son de amplio espectro, son bien potentes. Empíricamente ya le pueden, hasta que les llegue una confirmación, ¿no? De hemocultivo, urocultivo, todos esos exámenes que piden, ya le pueden estar metiendo ahí para cubrirlo al paciente, ¿eh? Meningitis, ni hablar, les dije, desde tercera generación para arriba son las mejores. Manejo ambulatorio de infecciones severas, neutropenia, fiebre, neumonía comunitaria severa, lo que les dije, mejor métanse con ceftriaxona, con neumonías, ¿ya? O penicilinas también. Infecciones de vía respiratoria superior, infecciones de vías urinarias, osteomielitis, abscesos intraabdominales, profilaxis quirúrgica, infecciones por oleaginosa. También en esto de profilaxis quirúrgica he visto que bastante usan la ceftriaxona, a pesar que hemos visto que las de segunda generación son mejores para anaerobios, ¿no es cierto? Pero las ahí, ceftriaxona también. Hacen cesárea. Pónganle ceftriaxona como profilaxis, ¿no? Sus 2 gramos de ceftriaxona. Para operar, ceftriaxona, todo es para profilaxis quirúrgica, todo es pura ceftriaxona, ya sea. Lo único que van a usar de ahí es eso. Las de cuarta generación, cefepime, cefpiroma. Quedé sin agua. No se olviden, ceftazidima es para tercera generación para pseudomonas, ¿ya? Acabaremos. Espectro, Pseudomonas aeruginosa, esta sí te coge, Pseudomonas, ¿ya? Las dos. No hay que estar seleccionando, no, esta me coge, esta no me coge. Cualquiera, así ojo cerrado, cualquiera de las dos te coge Pseudomonas. Staphylococcus aureus meticilina sensible. O sea, si me salió mi cultivo de meticilina que es sensible, ahí puedo usar esto, ¿ya? Las de cuarta generación. Enterococcus, Citrobacter, Freud, similar a la tercera generación, E. coli, Pneumoniae, Salmonella, actividad limitada en anaerobios, ¿ya? O sea, los anaerobios no coge mucho anaerobio, más te coge las de segunda, ¿no? Indicaciones, neumonías intrahospitalarias. Ahí vimos que para las intrahospitalarias la piperacilina de las penicilinas era buena, ¿no? Estas también son para las intrahospitalarias. Infecciones urinarias, o sea, ya infecciones complicadas, severas, ya que lo están llevando a la persona al otro lado, ahí usan estas de cuarta generación, ¿ya?
Neutropenia, fiebre, meningitis, ni hablar. De tercera para arriba les dije que se usa, ¿no? Septicemia, ni hablar. Si está el paciente entubado, monitorizado, metan estas cosas. Es decir, también se libran de cuestiones legales. Infecciones en la piel y tejidos blandos, ¿de acuerdo? Cefaliones de quinta generación. Ceftobiprol, ceftorolina, ceftorozano. Ceftobiprol, mayor actividad contra Staphylococcus aureus resistente a meticilinas. Ceftobiprol. Les dije, ¿no?, que cuando hago mi cultivo con meticilina y me sale que es resistente, se pasaba a vancomicina, ¿no es cierto? Pero en Tokio, en Japón, me salió el estafilococo vancomicino resistente. Entonces se estaba pasando a linezolid, que también vamos a ver, ¿ya? Porque la vancomicina también, el estafilococo ya le está haciendo resistencia. Y resulta que el linezolid también ya le está haciendo resistencia el estafilococo, el aureus. O sea, le está haciendo resistencia a todo, en otras palabras. Entonces ya se está empezando a usar este ceftobiprol para ese estafilococo resistente, meticilino resistente, porque la vanco, linezolid, ya no le hacen nada, se pasa esta de quinta generación, ¿de acuerdo? Ceftobiprol, no se olviden de eso. Ceftarolina, Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, sensibles meticilino resistentes, Streptococcus pneumoniae, incluyendo cepas resistentes, Haemophilus influenzae, Moxarella, inactivo frente a Enterococcus faecium, ceftorozano combinado con tazobactam, inhibidor de las beta-lactamasas, ¿de acuerdo? Indicaciones: neumonía intrahospitalaria. Las neumonías intrahospitalarias, ellos tienen que meter estas cosas fuertes, ¿eh? Penicilinas ahí no les va a servir mucho, tienen que meter esto. Neumonía asociada al ventilador, neumonía extrahospitalaria, insuficiencia renal. O sea, neumonías graves, ¿ya? O sea, como hay neumonía asociada al ventilador, hay personas que están con su ventilador ahí mecánico, se contagian de neumonías, obviamente, ¿no? Intrahospitalarias. Ahí tienen que usar esa, porque esas neumonías del ventilador sí son bien fregadas, ¿eh? Entonces tienen que usar una de quinta ahí, ¿eh? Cuarta, quinta, lo más potente que tengan cuando haya neumonía por el ventilador, ¿ya? Ceftazolina, infecciones bacterianas, ceftarolina, ¿no? Agudas de piel, estructuras de piel, neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. También se las puede asociar, ¿ya?, las inhibidores de beta-lactamasa, infecciones intraabdominales complicadas, pielonefritis aguda, infecciones del tracto urinario complicadas. Carbapens, ¿ya?